Hola de nuevo, soy Feregrino y esta vez les voy a hablar de las pruebas unitarias. Más allá de lo que pensamos, nosotros los desarrolladores llegamos a creer que nuestro código carece de errores. Después de todo, nosotros lo escribimos, probamos 2 o 3 casos, y como no falló, lo mandamos a producción. Pero ¿qué pasa cuando alguien se nos acerca y pregunta, ¿en verdad probaste el código? No podemos decir que sí sin ponernos al menos un poquito nerviosos. Eso sí pasa, yo lo he hecho y no estoy muy orgulloso de eso. Es por eso que para enmendar un poco mi error, he decidido hacer este video en donde te voy a comentar sobre las pruebas unitarias. Pero bueno, hay que comenzar primero por decir que generalmente hay 4 tipos de pruebas que son aceptadas en el desarrollo de software, las cuales te voy a mencionar ahora, comenzando desde la más básica hasta la más compleja. La primera son las pruebas unitarias, después la prueba de integración, después la prueba del sistema, después la prueba de aceptación. Ahora sí, vamos a hablar sobre las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias son un tipo de pruebas en donde se prueban componentes individuales de un programa. El propósito de este tipo de pruebas es garantizar que cada componente de un programa funciona aisladamente, es decir, funciona como debe funcionar, responde como debe de responder, falla como y cuándo debe de fallar y acepta lo que tiene que aceptar. Se supone que los test unitarios deben evaluar la unidad mínima de trabajo de un programa, que usualmente es un método o una función. Sin embargo, esto no siempre es así. Hay ocasiones en que la unidad mínima de trabajo es un conjunto de métodos o un conjunto de operaciones. Llamaremos unidad de trabajo a toda aquella operación o conjunto de operaciones que produce ya sea un cambio en el sistema o una respuesta por parte de este. Para generar una prueba unitaria es necesario contar con 3 elementos principales. Uno es un conjunto de entradas, la unidad de trabajo que vamos a probar y un conjunto de salidas que debe producir este. A partir de ahí se sigue una estructura particular, ya que usualmente un test unitario se divide en 3 secciones. La primera, que es la etapa de preparación, es donde se establecen los valores de entrada así como el valor esperado y cualquier otra preparación que se necesite para ejecutar la prueba unitaria. La segunda, que es donde la prueba se ejecuta, o como se llama, una etapa de acción o de ejecución. Y la tercera es una etapa de comprobación, en donde se revisa que las condiciones esperadas se hayan cumplido, así como que el método haya producido los cambios esperados o haya devuelto el valor esperado. Usualmente el desarrollador que escribe una porción del código o la unidad de trabajo es el que tiene que escribir los test unitarios para probar su código. En este caso debes tener un poco de cuidado, ya que al ser tú el que escribiste el código, puede que escribas test unitarios que no sean tan efectivos, es decir, que a propósito funcionen correctamente, y que llegues a ignorar los test unitarios en los que tu programa falle y de plano ni los escribas. Es por eso que debes ser muy cuidadoso con los casos que estableces para probar tu código, ya que a pesar de que puede que existan una infinidad de posibilidades de entrada para la función o método o unidad de trabajo que hayas escrito, existen algunos casos que debes tener en consideración al momento de escribir las pruebas. Y es que a pesar de que tu código puede tener una infinidad de valores de entrada y muchísimos valores de salida, existen algunos casos que tal vez debas considerar en las pruebas. No te olvides de los más básicos, o los que más se esperan en la ejecución del programa normalmente. También incluye los casos al límite, que si bien no son tan comunes, o no van a ser tan comunes al momento de ejecutar tu programa en producción, es probable que en algún momento se den. Por ejemplo, si tu función o método recibe enteros positivos de 32 bits, tal vez debas incluir pruebas con el entero máximo que se puede reproducir con un entero, o con un -1 o el número negativo menor que se pueda guardar en un entero de 32 bits. Tampoco te olvides de los casos de prueba con valores inválidos o no esperados por parte de tu programa, ya que nunca sabes cuándo se va a mal utilizar el código que estás escribiendo. Y tampoco te olvides de la intuición, ya que si al momento de estar escribiendo el programa o la función o el método, tú sientes que bajo determinadas condiciones va a fallar, escribe una prueba para eso. Oh, y una cosa más. Si llegas a encontrar algún bug en tu código, no te olvides de escribir una prueba que lo reproduzca antes de tratar de resolverlo. De ese modo podrás corroborar una vez que hayas terminado de resolverlo que funciona. Las pruebas unitarias también tienen que cumplir con ciertas características, además de las ya mencionadas. Por ejemplo, las pruebas unitarias deben ser independientes del entorno. Se deben poder ejecutar en tu computadora, en la del compañero, en la del jefe, o en tu computadora si tú eres el jefe, hasta en el servidor de producción. También, las pruebas unitarias son independientes de otras pruebas unitarias. Suena un poco redundante, pero es importante hacer énfasis en esto. Una prueba unitaria no depende de la ejecución de una anterior. Así como una prueba unitaria no depende de la ejecución de otra, tampoco debe de depender de fuentes externas de datos, como por ejemplo una base de datos o una llamada a una API web.
Cuando se requiere tener una conexión a base de datos o a una fuente externa de datos, es necesario fingir o engañar a la prueba unitaria a través de un mecanismo llamado mocking, del cual no hablaré en este video, pero voy a dejar algunos enlaces por si quieres saber más sobre ella. Las pruebas unitarias deben ser automatizables, ya que es así como se obtiene su mayor beneficio. No deben depender de interacción humana, ni siquiera deben requerir de supervisión, ya que es necesario que se puedan ejecutar en un servidor desatendido. También los test unitarios deben ejecutarse rápido. Acá hay que tener cuidado, ya que lo que tiene que ejecutarse rápido es la etapa de preparación, así como la etapa de comprobación. La ejecución de la unidad de trabajo tardará lo que tenga que tardarse, evidentemente. Y la última característica, pero no por eso es la menos importante, es que las pruebas unitarias no dejan de ser código, y como tal, deben seguir siendo mantenibles, ya sea que las escribas tú, o alguien más, en el futuro, alguien que no seas tú, las va a tener que leer, revisar, mantener, reescribir, etc. Recuerda, las pruebas unitarias deben ser mantenibles. Y bueno, hasta aquí es todo por mi parte sobre las pruebas unitarias. Estaré subiendo un video en el futuro y voy a poner un enlace por acá o por acá sobre cómo crear pruebas unitarias utilizando C# y Visual Studio. Y bueno, volviendo un poco al principio del video, donde mencioné que existían generalmente 4 tipos de pruebas comúnmente usadas en el desarrollo de software, me refería a las siguientes. Además de las pruebas unitarias, después siguen las pruebas de integración. En estas pruebas se asegura que los componentes individuales de software que ya probamos previamente mediante pruebas unitarias van a funcionar bien entre sí, es decir, se van a integrar correctamente. Después siguen las pruebas del sistema, que se ejecutan una vez que ya sabemos que los componentes se integran correctamente. Generalmente en estas pruebas se establecen flujos de trabajo que simulan la operación real del sistema. Y el cuarto tipo de pruebas son las pruebas de aceptación, en donde se comprueba que el sistema funciona de acuerdo a los requerimientos establecidos por el cliente o el usuario del sistema y aceptados por el desarrollador. A partir de estos tipos de pruebas se genera todo un ecosistema y se generan otro tipo de pruebas derivadas de estas, como las pruebas de regresión, las pruebas de caja blanca y caja negra, las pruebas de usabilidad, en fin. Inclusive hasta hay una filosofía de desarrollo enfocada totalmente en pruebas. Pues bien, eso es todo por este video, espero te haya sido útil, te haya gustado. Ya sabes, si así sucedió, pues dale un me gusta y suscríbete. Y compártelo, ya sea en tu lugar de trabajo o en la escuela. Ahora ya tienes al menos un poco de teoría para comenzar a probar tu código. Y como te dije, si estás al pendiente de este canal, dentro de poco estaré subiendo un video sobre cómo crear test unitarios utilizando C# y Visual Studio. Ahora sí, nos vemos la próxima.